Bueno, vamos directamente ya a lo que es tu tesis, ajedrez y TDAH, ¿verdad? Lo has hecho en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y tu director, Hilario Blasco Fontecilla. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de tu tesis, qué querías demostrar y cuéntanos un poco los pasos. Sí. Bueno, los pasos pues son de 5 años, así que te imagínate los pasos y los retrocesos que he dado y los pasos que he vuelto a dar, ¿no? Al final una tesis doctoral, una investigación se basa en eso, igual que, como digo, con una partida de ajedrez. Hay fallos que vas aprendiendo y lo que tienes que echar para adelante y saber que tu objetivo es dar jaque mate al rey y tienes que ir a por ese objetivo. Bueno, la tesis doctoral lo que se basa es, primero voy a contextualizar un poco el TDAH. El TDAH es un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Son pacientes que les cuesta mantener la atención en una tarea, que no paran quietos, que se están moviendo continuamente y que no son funcionales al final en su día a día porque, bueno, pues tienen impedimentos, ¿no? Lo que ocurre con estos pacientes es que el tratamiento es multimodal, hay 3 partes. Una parte es a nivel farmacológico, en aquellos casos con una gravedad moderada grave. Una segunda parte es a nivel psicoeducativo, en niños pequeños, psicoeducación, ¿no?, para los padres y profesores, para cómo tienen que tratar a estos niños. Y una tercera parte es a nivel terapéutico, a nivel cognitivo-conductual. El problema es que a nivel farmacológico sí que está muy bien cubierto por la seguridad social. Sin embargo, a nivel psicológico, una terapia psicológica, como todos sabéis, es una terapia cara. Mínimo 50 euros, 60 por sesión, así que, bueno, pues no todo el mundo, ¿no?, tiene esas facilidades y además a nivel de la seguridad social no lo cubre, bueno, lo cubre, pero hay una lista tremenda para acceder y lo que se necesita es un entrenamiento casi, no diario, pero casi diario, es decir, alimentar al cerebro con estos tipos de entrenamiento cognitivo. Decir también que los pacientes con TDAH el problema que tienen es que este lóbulo, que es el lóbulo prefrontal, lo tienen hipoactivado, que es como, me gusta hacer el símil como el órgano, el director de orquesta, que toda la información va aquí. Entonces, esta parte del cerebro pues planifica, organiza, controla los impulsos, entiende, ¿no? Es como el que dirige todo nuestro cerebro. Entonces, los pacientes con TDAH tienen una hipoactividad de este lóbulo prefrontal y que lo que necesitamos es estimularlo. Se estimula con la medicación y se estimula con este tipo de entrenamiento cognitivo. Entonces, el problema es que este tipo de entrenamiento cognitivo es caro y no todo el mundo puede, más a nivel occidental. Pues imagínate si nos vamos a países de tercer mundo, que ahí pues, los recursos son pues, muchísimo, ¿no?, más limitados. Entonces nosotros, esa fue la base de mi tesis doctoral y para ello empezamos a investigar formas alternativas de entrenamiento cognitivo en pacientes con TDAH que fueran más asequibles pues, para todo el mundo. Por eso hemos investigado en 2 ramas paralelas. La primera es sobre ajedrez terapéutico, que al final es un juego barato, ¿no?, porque simplemente con un tablero y unas piezas vas a cualquier tienda y por 2 euros, 3 tienes este ajedrez. Y por otro lado hemos hecho un videojuego terapéutico que está basado en el ajedrez para trabajar con pacientes con TDAH. Entonces han sido como nuestras dos líneas de investigación principal. Esos son los cimientos de la lo que es la base. Sí, porque de hecho, como el de ajedrez sin fronteras, Álvaro Valdenbrune, ¿no?, que cuando lleva hasta tapones para hacer juegos de ajedrez, como tú dices, es barato, es que hasta te lo puedes hacer tú. O sea, es accesible a todo el mundo. Total, en el hospital los hacíamos nosotros. Al principio, cuando teníamos dinero pues, y quería hacer diferentes tipos de actividades, pues hacíamos nosotros los tapones, imitando a piezas de ajedrez. Hay muchísimas formas de hacerlo. Sí. Bueno, entonces quedamos en que habéis hecho 2 partes, ¿no?, según he entendido, una parte, digamos, de videojuegos y una parte de, digamos, de ajedrez físico, ¿verdad? ¿Cómo lo habéis trabajado? ¿Qué grupos de edades? ¿Son niños, adultos, sexos? ¿Qué tipo de pacientes son los que habéis tenido? Bueno, pues para esto ha sido el planteamiento teórico. Luego, durante 1 año y medio hemos estado haciendo este videojuego terapéutico junto con esas sesiones que yo hacía para irme formando, porque yo estaba formada a nivel teórico, pero necesitaba a nivel práctico. Y después empezamos pues, el ensayo clínico, pues, que en la ciencia se utiliza pues, para demostrar si nuestra hipótesis, ¿no?, que es este tipo de entrenamiento cognitivo, funciona con pacientes con TDAH. En el ensayo clínico eran niños que entre los 12 y los 22 años, diagnosticados con TDAH y estables farmacológicamente,
y bueno, que tenían que estar en Madrid durante 3 meses, que era lo que duraba la investigación. Entonces, durante el ensayo clínico, los pacientes fueron aleatorizados en 3 grupos diferentes. Un primer grupo era un entrenamiento cognitivo con este videojuego terapéutico en el que los pacientes venían al hospital a realizar el entrenamiento. Un segundo grupo de pacientes aleatorizados realizaban ajedrez terapéutico, era vía online, en los que visualizaban un vídeo y luego hacían 2 tipos de actividades. Uno ajedrez tradicional y otro ajedrez terapéutico, que eran todas actividades que yo había hecho durante estos 5 años. Y luego tenían que jugar partidas online en una aplicación de ajedrez. Y tercero era un grupo control, eran pacientes que seguían su vida normal sin hacer ningún tipo de entrenamiento cognitivo, sino su vida normal. A estos pacientes, para eliminar la variable extraña del investigador, ¿no? de mí, porque los otros pacientes sí que tenía contacto pues, semanal, pues les llamaba una vez por semana, tanto a las familias, y si alguna vez querían los pacientes ponerse, y hablaba sobre, bueno, pues cómo había ido la semana, hacía una especie de terapia educacional con los pacientes y con las familias. Todos estos grupos fueron 12 sesiones, es decir, 12 sesiones de videojuego, 12 sesiones de ajedrez y 12 sesiones de llamadas telefónicas, y todos los pacientes realizaron una evaluación pre y una evaluación post. En la evaluación pre se evaluaba tanto a los pacientes como a los propios padres. Queríamos meter también la evaluación a los profesores y comenzamos, pero vino el COVID, con lo que esto supone, ¿no? El COVID, pues era ya imposible acceder a los colegios, por lo que esa medida la tuvimos que eliminar, tristemente, porque nos iba a facilitar mucho tener el informe de 3 puntos de vista. Pero bueno, cosas que hay que adaptarnos, ¿no? Entonces teníamos el punto de vista de los propios pacientes y de los propios padres, una preevaluación hacia el entrenamiento y una postevaluación. Otra vez volvíamos a pasar los mismos cuestionarios a los pacientes y a los padres. Entonces, después, pues lo que hicimos fue comparar el pre y el post de cada paciente y ver qué beneficios había tenido cada una de estas 3 ramas.